El arte paleolítico tuvo su lugar originario en la África Oriental y uno de los mecanismos utilizados para conseguir la supervivencia fue la consecución de objetivos comunes, tales como las acciones de caza, el adiestramiento de los individuos más jóvenes de los grupos y la protección de los más ancianos, entre otras cosas. No se conoce en qué momento de la evolución aparecen los primeros indicios de las manifestaciones artísticas y de qué forma comenzaron. Lo cierto es que los primeros descubrimientos se detectaron sobre materiales líticos de gran resistencia al desgaste. En los estudios realizados a medida de que el tiempo avanzaba, se aprecian indicios de ciertas manifestaciones que permiten afirmar la existencia de cambios, perfeccionamientos en la construcción de útiles líticos, recolección de conchas y fósiles, así como abundante utilización de ocre rojo, principalmente en las sepulturas durante el periodo musteriense. Hasta la finalización del Paleolítico Medio, los indicios encontrados no permiten construir una teoría sólida sobre cómo fueron las primeras manifestaciones espirituales de los hombres. A esta etapa se le denomina preartística. A partir del año 32.000 antes del presente, las 5 etapas culturales del Paleolítico Superior, contemporáneas con los grandes fríos de la última glaciación, la de Broom, van a producir durante más de 20.000 años el extraordinario fenómeno estético al que llamaremos arte paleolítico. Las manifestaciones conocidas son formas parietales en las paredes y los techos de las cuevas, esporádicamente al aire libre, que denominaremos arte rupestre. Por otro lado, aparecen series de objetos con representaciones grabadas, labradas y pintadas sobre materiales no perecederos, al cual denominaremos como el arte mueble. Los hombres creadores de las manifestaciones artísticas, que han llegado y siguen llegando hasta nuestros días, eran comunidades de individuos agrupados en pequeñas unidades sociales, aglutinados por caza y la recolección, ubicados en territorios concretos y comunicados con otros grupos humanos de la misma civilización. La historia de la investigación. El conocimiento del arte paleolítico ha cambiado paralelamente con el de la formación y el conocimiento de la ciencia prehistórica. Hasta mediados del siglo XIX, las noticias que existen anteriormente no fueron interpretadas como arte paleolítico y sí atribuidas a los celtas, que eran conocidos como los habitantes de ese lugar. Los primeros estudios sobre arte parietal comienzan después de que Marcelino Sanz de Santuola anunciara su descubrimiento en 1879, referente a las pinturas existentes ubicadas en la cueva de Altamira, en Santillana del Mar, en Cantabria. Los 2 últimos decenios del siglo XIX fueron testigos de la polémica establecida sobre la autenticidad de las pinturas, hasta tal punto de que Santuola falleció en 1888 sin que se reconociera su descubrimiento. En los últimos años del siglo XIX se dan a conocer varios descubrimientos de cuevas con grabados y pinturas ubicados en Francia, que pusieron las bases para una rectificación del caso Altamira. Los descubrimientos enunciados fueron, entre otros, Le Mout, Le Combrels y Font de Gaume, en la Dordoña y Mausola de los Pirineos. Hermilio Alcalde del Río, director de la Escuela de Artes y Oficios de Torrelavega, después de una visita realizada a Altamira, durante los trabajos de Sertiel y Breuil, durante un breve periodo de tiempo, se convirtió en el mayor descubridor de cuevas, con arte de la cornisa cantábrica. En Francia se producían asimismo sustancias y avances, descubrimientos, sobre todo por obra del abate Breuil y sus colaboradores. Distribución geográfica. Existen numerosas cuevas en Francia y España que contienen obras de arte paleolítico. La mayor concentración de cavernas está en las regiones de Périgord, Dordoña y los Pirineos en Francia y en el País Vasco, Cantabria y Asturias en España. Las más significativas obras de arte parietal las describimos a continuación. La reina de las cuevas pintadas en Francia es sin duda Las Caves. En ella destacan los espacios denominados Sala de Toros y el Libertículo. En total, entre pinturas y grabados, se contienen más de 450 figuras identificables. Las representaciones de uros, machos y hembras figuran entre las obras de mayores dimensiones del Paleolítico. Una de ellas mide 5.5 metros de largo. En el pozo hay una escena que representa un bisonte desventrado, una figura humana esquemática, un rinoceronte que se aleja hacia la izquierda, 2 propulsores y una zagalla. Se ha discutido mucho acerca de su significado. Otros lugares de la Francia central son el friso con relieves femeninos, la mar con una gran cantidad de bloques grabados, a cuyo estudio se aplicó León Pales, la grandiosa cueva. Temática, técnica y composición. Temáticas principales. Las representaciones artísticas parietales son diversas y se pueden clasificar en varios grupos.
figuras zoomorfas, antropomorfas, las Venus, las manos y por último los signos. Los animales. Representaciones zoomorfas. El mayor número de figuras representadas en el arte pariental corresponde a animales. El descubrimiento de Rufaynac, con sus 150 mamuts pintados o grabados, ha trastocado por completo la representación de este animal tan característico. La cueva de Rufiniac cuenta pues con el 46% de los mamuts conocidos. El animal más representado en las cuevas es el caballo, del que existen varios tipos de equidos representados. Después le sigue el bisonte. Otro bóvido representado con gran frecuencia es el uro o toro salvaje. En las representaciones existen verdaderas obras de arte. Un ejemplo es la cueva de Lascaux, en Doroña, que por su estilo representa el apogeo de la escuela Périgord. Existe un toro negro que mide en total 3 metros. Los antropomorfos. Se tratan de representaciones que habría de calificar como caricaturescas, en muchas ocasiones y con detalles animalísticos que le dan un aspecto de híbridos. La mayoría de las representaciones se presentan de forma descuidada. Se encuentra el caso de la figura bien conocida del brujo o mago que ejecuta las Venus. Las representaciones femeninas también aparecen y su número junto con el arte mueble rebasa las 150 unidades. La realidad es que el significado concreto de las Venus se nos escapa, como tantas cosas en el arte paleolítico. Ellas pudieron ser representaciones de la gran madre o de la abuela del grupo social, la protectora de los animales, la diosa fecundidad e incluso ideales de belleza. Las manos. Se tratan de imágenes muy sugestivas que transmiten un mensaje aunque no somos capaces de comprenderlo. Las representaciones pueden ser positivas o negativas. Es frecuente observar la impresión de manos que presentan mutilaciones. Los signos. Existe una gran cantidad de signos paleolíticos que abarcan una gran variedad de tipologías que van desde los puntos bastoncillos hasta las formas cuadrangulares o rectangulares con complicadas divisiones internas. Técnica y composición. La composición del interior de las cuevas y el material soporte de las paredes ha condicionado la realización de las obras. Las paredes de las cuevas están cubiertas por una fina capa de arcilla de descomposición de la caliza. En ellas se representan los trazados digitales, que por lo general no tienen carácter figurativo. Raspados, estriados, sombreados o simplemente líneas se utilizan para acentuar los volúmenes. En cuanto a la paleta, esta se limita a 2 colores básicos: el negro del manganeso, también carbón, que se conserva mal, y el óxido de cobre de óxido de hierro, que puede ir desde el marrón al anaranjado o el amarillo terroso predominante. Teorías sobre su significación. Abel Reville y sus colaboradores. Representaciones mágicas propiciatorias de la reproducción animal y humana, como una forma primigenia de religión. Deducía una explicación que en la actualidad parece simplista. De lo recóndito de las cuevas, los magos o chamanes admitían a los que se iban a iniciar en la categoría de cazador. Ledoy Gourhan, apoyado en amplios análisis estadísticos y en el minucioso estudio del arte mueble, encontró que las asociaciones figurativas son intencionales, responden a tradiciones muy concretas y a la organización de las cuevas santuarios. Cronología y evolución. Los ciclos son aurignaco-perigordiense. Empezaría con los dibujos laberínticos hechos con los dedos sobre arcillas, entre los que se identificaron las primeras representaciones animales. El ciclo número 2, denominado solutrio magdaleniense, de menor duración, se iniciaría con la escultura, siguiéndole los grabados y pinturas muy sencillos que se irán haciendo cada vez más complejos, hasta alcanzar la calidad de los modelos de arcilla y los policromos de Altamira, alcanzando lo que se denomina realismo fotográfico. El
Neolítico es el último de los periodos en que se considera dividida la Edad de Piedra. El término, que quiere decir de piedra nueva, se refiere a las elaboradas herramientas de piedra pulida que se caracterizan en ese periodo y lo diferencian de la Edad Antigua de Piedra o Paleolítico, con herramientas de piedra talladas más toscas. En el periodo americano, el Neolítico coincide aproximadamente con el periodo arcaico. Es el periodo de la historia humana en el que apareció y se generalizó la agricultura y pastoreo de animales, dando origen a las sociedades agrarias. Normalmente, pero no necesariamente, va acompañado por el trabajo de alfarería. Aparecida la alfarería, el hombre intenta decorarla. Hay indicios de que las primeras decoraciones se hacían con cuerdas utilizadas a menudo de refuerzo, pero después se introdujeron otras variantes: la canaledura, el cordón y las haces de diversos tipos. En el Neolítico aparecen los primeros poblados y asentamientos sedentarios humanos. El periodo neolítico fue seguido, según las regiones, por la edad de los metales o directamente por la edad antigua, en las que surgieron la escritura y las civilizaciones. La revolución neolítica se produjo de manera independiente a partir de al menos 6 regiones del planeta, sin contacto entre sí, conocidas como las cunas de la civilización. Así fueron Asia Occidental, China Oriental, Nueva Guinea, Mesoamérica, Cordilleras de los Andes y Norteamérica Oriental.